Bueno, pues seguimos con la derivabilidad de una función definida a trozos. La derivabilidad de una función definida a trozos se hace pues como se calcula la derivada, pues como se calcula la de una función cualquiera. Lo que pasa es que en este caso, en vez de tener una función, pues realmente son tres funciones. Entonces el primer paso siempre es obtener la derivada de cada una de las funciones que tenemos. Entonces yo para eso las denomino f1, f2, f3 y la que haga falta. En este caso, pues f1, f2, f3, ¿no? f1 sería x cuadrado menos 1 partido de x más 1, es decir, la función que tengo arriba que está definida para x menor o igual que 1. Bueno, pues obtenemos primero esa derivada, la derivada de f1, f' de 1 de x. Como es una derivada de un cociente, pues es derivada del de arriba, x cuadrado menos la derivada de 2x, por el de abajo sin derivar, pues tal cual, con el paréntesis, menos la función de arriba, que es x al cuadrado menos 1, por la derivada del de abajo, que es 1. La derivada de x más 1 es 1. Dividido el denominador al cuadrado, ¿vale? Entonces, si esto acordaros, cómo se hacía, que lo expliqué además en el vídeo anterior. Bueno, derivada de un cociente. Agupero un poco, 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado menos 1 más 1 partido de x más 1 al cuadrado. Y sería igual a 2x al cuadrado menos x al cuadrado, x al cuadrado más 2x más 1. 2x al cuadrado menos x al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado menos x al cuadrado, 2x al cuadrado más 2x más 1, dividido x más 1 al cuadrado. Bueno, pues muy bien, pues esa es la derivada. Entonces, que podemos dejarlo así. Entonces voy poniéndolo aquí arriba. La derivada de la función iríamos poniendo pues todo lo que nos sale. En este caso sería x cuadrado más 2x. Sería x cuadrado más 2x más 1 dividido x más 1 al cuadrado si x es menor o igual que 1. Bueno, ya tengo un trocito. Vamos con f2. f2 de x es igual a 1 menos x partido de x. Implica f2, la derivada de f2 sería derivada del de arriba, que sería menos 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está por la derivada del de abajo que es 1 dividido el denominador al cuadrado. Y sería menos x menos 1 más x partido de x al cuadrado. Vale, menos x más x se me anula y me queda menos 1 partido de x al cuadrado. Bueno, pues la segunda sería menos 1 partido de x al cuadrado si x está entre 1 y 3. Bueno, disculpad, en principio los puntos de solape no los incluimos, ¿vale? Eso es lo que comprobación hay que hacer al final. Si los puntos de solape en x igual a 1 en este caso y en x igual a 3, en x igual a 1 y en x igual a 3, si la función es derivable y no es derivable, los puntos de solape. Eso hay que hacerlo siempre luego al final, Bueno, seguimos. f3 de x, la derivada de la tercera función. f3 de x es 2x partido de x menos 5. Por lo tanto, la derivada de f3 de x, hacemos lo mismo, derivada del de arriba, 2 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba como está, por la derivada del de abajo, de partido del denominador al cuadrado. 2x menos 10 menos 2x partido de x menos 5 al cuadrado. Bueno, pues 2x menos 2x también se nos va, me queda menos 10 partido de x menos 5 al cuadrado. Menos 10 partido de x menos 5 al cuadrado si x es mayor que 3. Y esta sería la derivada de la función, en el que solo me quedaría comprobar si pongo el
el 1, si es derivable en el 1 y pongo el igual en algún sitio, o pongo el igual en el 3 o no. Si pongo el igual, sería lo mismo ponerlo arriba y abajo, porque si es derivable la función, tiene que dar lo mismo arriba y abajo. Entonces, bueno, pues vamos a comprobar si la función es derivable o no es derivable, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Bueno, vamos a hacerlo bien y entonces lo primero que hay que hacer, lo primero que sería bueno hacer es estudiar la continuidad en x igual a 1 y en x igual a 3, porque si no es continua, ya en ese momento paramos y decimos que no es, si no es continua, no es derivable, ¿vale? Entonces, pues venga, vamos allá. Voy a borrar esta parte de aquí. Y entonces estudio la continuidad en x igual a 1. Continuidad en x igual a 1. Esto os acordáis que se hacía con, primero hacíamos f de 1 y f de 1, como está definida, el igual está definido ahí, sería sustituir donde pone x en la función de arriba, poner un 1, ¿no? Sería 1 al cuadrado menos 1 partido de 1 más 1, 0 partido de 2 igual a 0. ¿Vale? Y ahora seguimos sustituyendo, o mejor dicho, ahora vamos a calcular los límites laterales. A ver si existe el límite en el 1. Límite cuando x tiende a 1 menos de f de x. Sería el límite cuando x tiende a 1. Como es 1 menos, sería coger la función de arriba, ¿no? X cuadrado menos 1 partido de x más 1. En este caso es hacer la misma operación que hemos hecho antes. Ya sabemos que da 0. Límite cuando x tiende a 1 más de f de x igual al límite cuando x tiende a 1, y ahora es, como es un poquito más de 1, cogemos la de abajo, menos x partido de x, que sería 1 menos 1 partido de 1, que me da 0 partido de 1 igual a 0. Igual a 0. ¿Vale? Entonces, lo quiere decir, como los dos límites laterales han dado 0, el límite cuando x tiende a 1 de f de x vale 0, ¿no? Y el tercer paso era decir que f de 1 igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Y efectivamente, 0 igual a 0 continúa en x igual a 0. Bueno, como es continua, quiere decir que puede ser derivable. No quiere decir que lo sea, quiere decir que puede ser derivable. Bueno, para estudiar la derivabilidad ahora en x igual a 1, me seguís, ¿verdad? Derivabilidad en x igual a 1. Derivabilidad en x igual a 1. Derivabilidad en x igual a 1. Pues hago el 1, 2, 3 también de la derivabilidad, es decir, la derivada en el 1 por la izquierda, un poquito menos de 1, ¿vale? Y entonces voy aquí arriba y digo un poquito menos de 1, tengo que coger esta función de aquí, ¿vale? Entonces cojo esa función de ahí, que es sustituir 1 al cuadrado más 2x más 2 por 1 más 1 partido de 1 más 1 al cuadrado. Queda 4 partido de 4 igual a 1. Bueno, luego hago f' de un poquito más de 1, ¿vale? Para un poquito más de 1, la función vale menos 1 partido de x al cuadrado. Por lo tanto hago menos 1 partido de 1 al cuadrado. Por lo tanto da menos 1. Menos 1. Y 3, bueno, como f' de 1 menos es distinto de f' de 1 más, no coinciden porque esto vale 1 y esto vale menos 1, son distintos, pues esto hace que implica que no es derivable, en x igual a 1, no derivable en x igual a 1. Por lo tanto, no puedo poner aquí el igual en un sitio y en otro, porque como no es derivable, en x igual a 1, diga lo que sea lo mismo. No, la función derivable no es continua en x igual a 1. En x igual a 1 no tiene dominio.
Perdón, no tiene dominio en x igual a 1, la función derivable, ¿vale? Bueno, ¿se ha entendido? ¿Sí? Pues vamos a hacer lo mismo con x igual a 3. Vamos a hacer lo mismo con x igual a 3 en el otro punto de solape. En el otro punto de solape, para x igual a 3, borramos. Tendríamos 1 f de 3. F de 3 sería 1 menos 3 partido de 3 igual a menos 2 tercios. 2. 2. Vamos a estudiar los límites laterales alrededor del 3. Estudiamos. Límite cuando x tiende a 3 menos de f de x, pues sería lo mismo, menos 2 tercios, porque es repetir lo de antes. Límite cuando x tiende a 3 más de f de x sería igual a 2 por 3 partido de 3 menos 5 igual a 6 partido de menos 2, que da menos 3. Entonces aquí lo que tenemos es... Aquí lo que tenemos es que no coinciden. Límite cuando x tiende a 3 menos de f de x es distinto al límite cuando x tiende a 3 más de f de x. Esto implica que es discontinua de salto, en este caso finito, en x igual a 3. Discontinua de salto finito en x igual a 3. Bueno, y entonces, ¿eso qué significa a efectos de derivabilidad? Pues como no es continua, sí podemos asegurar que no es derivable. ¿Vale? Entonces, pues directamente implica, podemos decir de que como no es continua, en x igual a 3 implica no es derivable en x igual a 3. No es continua, no es derivable. Por lo tanto, tampoco podemos poner el igual. Tampoco podemos poner el igual ni aquí ni aquí. Entonces, la derivada de la función habría que expresarla pues como ahí queda, ¿vale? Entonces, siempre hacemos la conclusión, hacemos cada derivada por cada tramo, ponemos la función por cada tramo, no ponemos los iguales en los puntos de solape, porque lo que hay que hacer es reflexionar, razonar si se pueden poner o no, si es derivable o no en esos puntos. Vamos a hacer un último ejemplo. Esta otra función que tenemos aquí en pantalla, pues haríamos lo mismo, ¿vale? Serían tres funciones. Una función sería f1 de x igual a 3 al ejercicio 2, coseno de x más 2. F1 de la derivada de f1 sería la derivada del coseno, que es menos el seno. La derivada de una constante es 0. Ya la tendríamos. Tendríamos otra función f2, que es 2x pi más 1. La derivada de f2, pues como es un número por x, pues sería 2 partido de pi. Y la derivada de una constante, que es 0. Y la tercera de ellas, f3 de x igual al seno de x más 1, pues la derivada de f3 sería la derivada del seno, que es el coseno, y la derivada de 1, que es 0. Conclusión, ¿quién es la derivada de la función? La derivada completa, pues ahora cogemos y ponemos cada una por separado. Se pone menos seno de x si x es menor que 0. 2 partido de pi si está entre 0 y pi medios. Y luego ponemos coseno de x si x es mayor que pi medios. El igual no se pone hasta no ver si es derivable o no en ese punto. Bueno, en x igual a 0. A ver, en x igual a 0, primero vemos la continuidad. En x igual a 0, que es aquí, vemos que no está definida en x igual a 0. Es decir, el paso 1 de la continuidad, y es que si existe f en el 0, pues no existe f en el 0.
Por lo tanto, como no existe f en el 0, como poco será un punto hueco. Y puede que además sea un salto infinito, pero desde luego podemos asegurar, si no existe el valor de la función en el punto, la función ahí no puede ser continua porque no existe el valor de la función en el punto. Discontinua en x igual a 0. Por lo tanto, en x igual a 0, si es discontinua, significa que no es derivable. Como no es continua, no es derivable. No es derivable en x igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, en este caso, ¿y por qué no es continua? Porque no existe f de 0. La primera de las condiciones de la continuidad, que exista el valor de la función en el punto. Bueno, y el otro punto de solape, que es x igual a 1/2, pues analizamos, ¿vale? Primero la continuidad. Primero analizamos la continuidad. La continuidad, valor de la función para pi medios. Valor de la función para pi medios está definido abajo, será seno de x más 1, es decir, seno de pi medios más 1. ¿Cuánto es el seno de 90 grados? El seno de 90 grados es 0, entonces esto me quedaría 1. 2. Bueno, pues límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la función. Bueno, pues en este caso un poquito menos de pi medios, la función vale 2x partido de pi más 1. Entonces sería 2 por x, 2 por pi medios, partido de pi, 2x partido de pi más 1. ¿Vale? Entonces sería pi partido de pi partido de pi más 1 serían 2. 2. Y ahora el límite cuando x tiende a pi medios, un poquito más de pi medios de f de x, perdonad, pero seno de 90, antes me he equivocado yo, el seno de 90, que es esto de aquí, vale 1, entonces 1 más 1 vale 2. Y aquí entonces sería repetir lo que hemos hecho antes cuando hemos hecho f de pi medios y también va a valer 2. Por tanto, como esto coincide, significa que el límite cuando x tiende a pi medios de f de x vale 2. Y 3, valor de la función en pi medios es igual al límite cuando x tiende a pi medios de f de x. Es decir, pi medios, decir que 2 es igual a 2. 2 igual a 2, por lo tanto la función es continua en x igual a pi medios. Como la función es continua en x igual a pi medios, puede ser derivable. Entonces, ahora sí que hay que estudiar la derivabilidad. Derivabilidad en x igual a pi medios. Bueno, pues cogemos, primero calculamos la derivada en un poquito menos de pi medios. Para eso cogemos la función derivada y un poquito menos de pi medios está definida aquí, x menor que pi medios, un poquito menos, por lo tanto vale 2 partido de pi. 2 partido de pi, es un valor constante, 2 partido de pi. Y ahora calculamos la derivada cuando valga un poquito más de pi medios. Cuando valga un poquito más de pi medios, estoy aquí por tanto, será coseno de pi medios, coseno de x, coseno de pi medios. Coseno de pi medios. Y coseno de 90 grados vale 0. ¿Vale? Por tanto, la derivada f' por la izquierda y f' por la derecha no coinciden porque 2 partido de pi es distinto de 0. No coinciden. Como no coinciden, implica que no es derivable, en x igual a pi medios. ¿Vale? Y como no es derivable, nuevamente, no ponemos ser igual tampoco en un sitio ni en otro. Entonces la función derivada se quedaría de esta manera, como la tenemos ahí. Esa sería la derivada de la función en la derivada genérica de la función, ¿vale? En el que hemos hecho la derivada de cada tramo
y hemos estudiado, razonado si es derivable en los puntos de solape para poner o no el igual, ¿vale? Pues nada, yo os dejo unas cuantas funciones para que hagáis y esta es vuestra tarea de esta semana. Bueno, pues vamos a por ello, ¿eh?